Un saludo, como siempre, muy afectuoso para todos los que están viendo el programa Preguntas y Respuestas del canal. Comenzamos por la primera de las seleccionadas para el día de hoy, que viene de Noé Jiménez y dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. ¿A qué se refiere cuando dice a imagen los creó? ¿Se refiere al físico o a qué? ¿Tiene acaso Dios aspecto físico siendo espíritu? Cuando habla de imagen y semejanza, está refiriéndose a las condiciones morales y a la capacidad de gobernar que el hombre únicamente tiene por delegación divina impresa en él en la creación. De modo que la imagen tiene que ver con la moral del hombre, la semejanza tiene que ver con la capacidad para gobernar, que Dios le delega, entre otras cosas, para que gobernase este mundo. Marcela Beltrán: si el hijo pródigo era un hijo alejado, ¿por qué el padre dice que estaba muerto? ¿Tenía o no la vida eterna? Nada tiene que ver la parábola con la vida eterna. Simplemente se trata de destacar la misericordia de un padre que trata con amor a un hijo que se había alejado y comportado indignamente. Para el padre, aquel hijo en aquella situación era algo semejante a como si estuviera muerto. Vuelve a la vida de comunión y relación cuando regresa al Padre y confiesa su pecado. Por tanto, no tenía Cristo ningún interés en el relato de la parábola para hablar de vida eterna o de perdición. Fabio Fernández: ¿a qué príncipes se refiere primera a Corintios 2:8? Y si se refiere a los de la tierra, ¿por qué dice no lo habrían crucificado? Bueno, se refiere a los gobernantes de este mundo, tanto judíos como romanos, que porque su sabiduría era contraria a la de Dios, no conocieron que Jesús era el Señor de gloria. Si hubieran conocido quién era, no se hubieran levantado contra él para darle muerte. El plan de salvación establecido por Dios dice que este plan de salvación es sabiduría de Dios y por tanto les era desconocido, porque las cosas que son sabiduría para Dios son locura para el hombre. Esta es una evidencia más que la expresión los príncipes de este siglo no tienen nada que ver con los demonios, porque ellos conocían al Señor y sabían la causa de su venida al mundo en misión de salvación para los perdidos. Alexander Manrique: la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Tal vez sea por eso que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pues ellos podían ver la gloria de Dios y nosotros no, sino que creemos en Dios sin verle. Es normal hoy en día oír predicadores que dicen haber tenido experiencias sobrenaturales, que en visiones o sueños fueron al cielo, al infierno, etc. Aquello podría ser real o se dejan llevar por sus emociones o su imaginación. ¿Tú has tenido alguna experiencia sobrenatural como las anteriores? Gracias. La fe no es ver o dejar de ver a Dios o a su gloria, sino creer lo que Él dice y aceptarlo, aunque humanamente hablando no sea comprensible para el hombre. Los hombres son salvos porque Dios estableció un plan de salvación antes de la creación, pero no incluyó en ese plan ni estableció uno distinto para los ángeles caídos. En cuanto al final, cuando alguien habla de que en sueños fue llevado al cielo o al infierno, será verdad en su sueño, pero no es verdad en experiencias sobrenaturales, que salen del subjetivismo del hombre, y que muchos o algunos predicadores de este tipo no han tenido ninguna experiencia de esas, pero lo dicen para impactar y enganchar, valga la palabra, a los que le están escuchando. Dios
no revela nada nuevo que no esté en su palabra. Quienes tratan de enseñar algo que no está en ella son arrogantes, impíos, mentirosos y perversos. Jonathan Farías. ¿Es correcta la interpretación de la teología del pacto cuando menciona que la circuncisión como señal dada a Abraham es un sacramento externo para él y toda su familia? Y en el Nuevo Testamento ese sacramento es el bautismo, por lo cual debemos bautizar a los niños en nuestro hogar, tal como lo hizo Abraham a toda su casa. ¿Es correcta esta interpretación de las Escrituras para argumentar el bautismo de los pequeños? No hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento que hable de bautismo de niños. No hay un solo texto en todo el Nuevo Testamento que confiera al bautismo categoría de ordenanza. Categoría de sacramento. Es una ordenanza. Esto es una interpretación humana para justificar la teoría sacramental de la Iglesia. El bautismo se estableció para quienes creen y no para niños recién nacidos. Antonio Fernández Heredia, ¿me puede explicar por qué Mateo 27:9 se le atribuye a la profecía de Jeremías y no a Zacarías 11, 12, 13? ¿Pasa caso similar en Marcos con Malaquías 3:1? He respondido a esta pregunta, la respondo nuevamente. Los libros proféticos estaban unidos en dos rollos. Uno comenzaba con el de Jeremías y otro con el de Isaías. En el rollo que comenzaba con Jeremías estaba, entre otros escritos proféticos, el de Zacarías. De ahí que se haga referencia en el libro a Jeremías, porque era el rollo en el que estaba Zacarías. Lo mismo ocurre con la referencia de Marcos, que es una cita en relación con Isaías. Antonio Fernández Heredia, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? Por favor, ¿nos podría mandar un saludo a un grupo de preguntas y respuestas que tenemos al Antoné, Bastián y Silva? No hay una referencia directa, pero puede deducirse en el significado del nombre Nikao y Laos, que es el nombre compuesto de esa palabra y que significa dominador o vencedor del pueblo, y que pudiera ser una forma primitiva de la jerarquía eclesiástica. En cuanto a saludos individuales, lamentablemente no los podemos hacer, porque no queremos saludar a unos y no saludar a otros, saludando a todos al principio de cada programa. Pablo Juárez, ¿por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesús en Hechos 3:28 si el mismo Jesús dio el mandato de hacerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19? Muchos usan este texto para decir que Mateo fue modificado y que lo correcto es hacerlo como Pedro. Ya he contestado varias veces a esta pregunta y creo que tendremos que poner fin a contestar de nuevo si surge más adelante. Bautizar en el nombre del Señor es hacerlo conforme a la enseñanza del Señor y en su autoridad. Y la autoridad que el Señor tiene, que es única para establecer ordenanza, la hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es como se bautizaba en los tiempos de los apóstoles y en la iglesia primitiva y de ahí en adelante. Cuando Pedro dice que bautizó en el nombre del Señor, está refiriéndose a esta autoridad. Por tanto, hay que entender el contexto semítico que tiene muchos pasajes de la Biblia para entender lo que está ocurriendo cuando se habla también del bautismo. Josías Ortiz, ¿cómo fue que Dios aborreció a Esaú? Aborrecer no significa odiar, despreciar, alejar, etcétera, etcétera, sino colocar en un segundo lugar.
A Esaú le correspondía la línea de la promesa por ser el mayor, humanamente hablando. Pero Dios lo puso en segundo lugar y puso en primer lugar a quien no tenía derecho, para que todo lo que ocurre sea por gracia. Esto no significa que Dios no haya hecho promesas de bendición a Esaú y que las cumplió para él, haciendo de su descendencia naciones grandes. Joselito. En Cristo hay una persona y dos naturalezas. La persona del Verbo se expresa a veces por la naturaleza divina y otras por la naturaleza humana. Cuando se expresa por la humana, tiene límites, aunque la persona que se está expresando no tiene límites. Explique un poco cómo se expresa la persona del Verbo. Naturaleza no es persona. La naturaleza no es una persona individual, de modo que el Verbo tiene dos naturalezas y se manifiesta por cualquiera de ellas conforme le convenga. Cuando muestra su omnipotencia calmando el mar, lo hace por medio de su naturaleza humana, pero no tiene límite alguno. Cuando afirma, tus pecados te son perdonados, lo hace por medio de la naturaleza humana sin límite alguno. Las naturalezas no limitan nunca a la persona divina en que subsisten, porque la persona es infinita y es eterna y no puede ser limitada. Ángela Silva, ¿la palabra infierno viene en la Biblia? Naturalmente. El mismo Señor lo dijo en varias ocasiones, Mateo 5, 22, 29, serán arrojados en el infierno, etcétera, etcétera. También menciona esa palabra Santiago 3, 6, la menciona también Pedro en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 4. La palabra esta infierno traduce varias palabras, como por ejemplo Abadón, Hades, Seol, etcétera. Pero todas ellas tienen referencia o extensión o proyección a un lugar donde van los que mueren sin Dios y sin esperanza. Ángela Silva. ¿Esta reflexión es correcta, Pastor Samuel? Cuando tu prójimo esté pasando por una dificultad, trata de empatizar, es decir, meterte en el pellejo de tu prójimo para poder comprender. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios y tuvo que empatizar, es decir, se metió en el pellejo de nosotros para poder comprendernos. Mira, la expresión, la comprensión divina es por medio de dos vías. Intelectual, Dios sabe todo. Experimental, Él conoce por experiencia en Cristo cosas que son propias de la criatura. Esta experiencia le permite a Dios no solamente comprender, sino compadecerse de nuestras necesidades y problemas. Dios no empatiza. Es decir, Dios ama al hombre y en su misericordia no viene a meterse en nuestro pellejo, como tú dices, usando un vulgarismo para expresar esta idea personal. Dios no vino para meterse en nada. Dios se encarnó. Se hizo hombre para poder sufrir y morir por los hombres. Humberto González. ¿Es correcto mantener a un hermano tanto tiempo fuera de la comunión después de tener un sincero arrepentimiento y tenerle como inmundo, como se hace en algunas congregaciones donde se presume de ser muy bíblicos? Poner a un creyente fuera de comunión solo es posible cuando ese creyente se mantenga con pecado sin confesar y por tanto está fuera de la comunión con Dios. Disciplinar a un creyente que ya se ha arrepentido es castigarlo por algo que Cristo ya perdonó y por un pecado que Cristo ya llevó sobre él.
Esto convierte la disciplina en pecado. Confesado el pecado, arrepentido el creyente de lo que ha hecho, no puede mantenerse en disciplina. Es verdad que en ocasiones, si el pecado afecta gravemente al testimonio, puede mantenerse al hermano suspendido de ejercer ministerio, pero en modo alguno puede mantenerse fuera de la comunión de la Iglesia. Ahora bien, quiero precisar un poco. Cuando realmente reconoce el pecado, se arrepiente, lo confiesa delante de Dios. Somos uno en Jesús. Podría recomendar libros para un mejor estudio del contexto cultural del Nuevo Testamento. Ya he contestado esa pregunta y ya he dado nombres de libros sobre esto. Jonathan Castromán. ¿No cree usted que la pandemia ha dejado un vacío en las iglesias muy complicado, al punto que algunas, por lo menos en Latinoamérica, han cerrado, ya sea por la pandemia o porque las personas han dejado de ir? ¿Opina usted de que hoy en día hay falta de compromiso en la comunidad cristiana? Ausentarse de la iglesia y no regresar luego de la pandemia puede deberse a varios factores. Primero, miedo al contagio. Hay personas que han quedado condicionadas y que ven la posibilidad de contagiarse en cualquier lado y se mantienen aisladas casi del resto de la sociedad. Segundo, comodidad personal, porque eso de estar cómodamente sentado en un sillón viendo el culto del domingo es muy confortable a personas que trabajan toda la semana. También por descubrimiento de que no estaban siendo tratados con afecto y los lleva a desconectarse de la congregación. Otras veces ocurre que el compromiso de reunirse con los hermanos no está presente en la vida del cristiano. El liderazgo de la iglesia debe hacer una evaluación y actuar en consecuencia. Preguntarse por qué razón no vienen ahora los hermanos y actuar en consecuencia para que regresen a la congregación. Omar, mi pregunta es con referencia al gobierno de la iglesia. Entendemos en la Escritura que los líderes son los ancianos encargados de enseñar y supervisar la grey. Pero, ¿qué pasa si en una congregación hay solamente un pastor y no hay más ancianos, solo diáconos? ¿Es correcto que los diáconos jueguen un papel como el de ancianos para liderar y tomar decisiones, etcétera, etcétera? Cada líder de conducción tiene que ejercer el oficio correspondiente al perfil de ese oficio. Los ancianos gobernando y conduciendo, los diáconos dirigiendo el servicio y sirviendo. El problema es que no hay gobierno personal de la Iglesia según el Nuevo Testamento, o sea, individual, sino colectivo, por ancianos. Los diáconos no son los que luego serán ancianos. Es decir, no se trata de un puesto para ascender a otra categoría. Un diácono puede ser diácono toda su vida y no llegar a ser anciano nunca porque no fue llamado a ejercer ese oficio. Ángel Fernández Vidal. Según Hebreos 10:28, el que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente. ¿Era esto así de duro? Pienso que pocos se salvarían de morir, pues nadie puede cumplir la ley de Dios. ¿Cómo funcionaba esto en aquel tiempo? La sentencia de la ley sobre determinados pecados conllevaba la pena capital. La violación voluntaria de la ley, atestiguada fehacientemente por 2 o 3 testigos, acarreaba la muerte del transgresor. Es necesario entender que se trata de pecados voluntarios. Estos pecados estaban bien especificados en el ordenamiento legal de la antigua alianza. Uno de ellos, por ejemplo, era el pecado voluntario o de soberbia cometido a mano alzada contra Dios. Números capítulo 15, versículo 30.
Otro era el pecado de la blasfemia contra Dios, Levítico 24, 13 al 16. Otros pecados contra la moral sexual llevaban aparejada la sentencia de muerte, como era el adulterio, el incesto, la homosexualidad practicada, el bestialismo, Levítico 20, 11 al 17. Asimismo, la usurpación del ministerio profético hablando en nombre de Dios cuando el pseudo profeta no había sido llamado por él, debía morir. Era una sentencia en contra de ese pecado, Deuteronomio 18, 20. También en Números 35, 30 se menciona. Finalmente, el pecado de idolatría, Deuteronomio 13, 7 al 12, Deuteronomio 17, 2 al 7. El criminal debía ser acusado por más de un testigo que hubiera presenciado la comisión del pecado. En base al testimonio de aquellos era condenado a muerte y ejecutado. El texto es muy enfático, ya que no había compasión para tal persona aunque fuese un familiar. Deuteronomio 13, 6 al 11. Notarás que no se trata de no quebrantar absolutamente la ley y tenían que morir irreversiblemente, sino de rebelarse, levantarse, ofender esa ley como si no tuviese importancia ninguna. Esto, por el testimonio de 2 o 3, traía como consecuencia la pena de muerte. Con esto llegamos al final de este programa. Invitamos a todos a acompañarnos en el próximo y mientras tanto pedimos al Señor una bendición muy especial sobre vuestras vidas y vuestro ministerio.